Cuando yo comencé con la fotografía, y ya hace más de 35 años, nadie podía darme una respuesta certera cuando yo preguntaba, ¿cómo puedo hacer una buena foto? Bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Qué bueno que estén acá y espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de un tema que puede serte de mucha utilidad. ¿Cómo hacer una buena foto? ¿De qué manera? ¿Cuándo sé que una foto es buena o que algo es bueno para fotografiar? Y en realidad nadie me daba una respuesta concreta. Bueno, mirá, si te gusta lo que estás fotografiando va a ser una buena foto. Fíjate lo que hacen los demás y si a mucha gente le gusta, hace lo mismo. Eran esas cosas. Pero todo eso en realidad a mí me sumergía mucho más en una incertidumbre que en una claridad, porque no entendía bien y aparte porque no me daba una certeza de cómo hacerla. Simplemente replicar algo, pero ¿y cómo? ¿De qué manera? Bien, lo primero que tuve que entender con el pasar del tiempo fue que la fotografía es un lenguaje y los lenguajes sirven para comunicarse, ¿está? Y necesitamos comunicarnos. Generalmente utilizamos la palabra, lo hablado, lo escrito, pero también hay un lenguaje visual, que es el que utilizamos a través de las imágenes. Fíjate esto. El lenguaje es sencillamente un recurso comunicacional con que cuenta el hombre. ¿Está? Ya desde las imágenes rupestres en las cavernas, después avanzando un poco más a los jeroglíficos, hasta llegar a los sistemas bien codificados de los alfabetos con los que contamos hoy en día en los diferentes idiomas, el hombre ha buscado constantemente esta cuestión de comunicarse, esta cuestión de, al vivir en sociedad, tener una forma de transmitir mensajes, ida y vuelta. Bien, la fotografía es un lenguaje visual, un lenguaje que nos permite expresarnos, contar toda una historia, o de declamar un mensaje, básicamente, a través de una imagen. Eso es lo interesante. Hace unos cientos de años atrás, la creación de imágenes solamente estaba supeditada a aquellos que tenían alguna habilidad para poder dibujar o pintar, y a través del estudio, de la práctica y de talentos que tenían, se dedicaban al tema de la pintura y a la creación de imágenes, de cuadros, pintar toda una serie de cosas, como hemos visto los clásicos y todo un montón de artistas, ¿no? Con el advenimiento de la fotografía, una de las cosas que hizo fue que esta creación de imágenes se popularizó. De golpe, muchas personas que conocieran simplemente un conjunto de reglas mecánicas podían hacer una buena foto. ¿Por qué? Porque, bueno, podían manejar su cámara y en base a eso podían crear una foto, una imagen. No quiere decir con esto que fuera una buena imagen, no quiere decir con esto que estaban haciendo algo que estuviera bien, pero por lo menos podían registrar algo en su cámara y tenían una imagen. Claro, pasaban a ser parte de los creadores de imágenes de hoy en día, como dice Pedro Meyer, que hoy todos son fotógrafos pero sin cultura visual, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Porque la reproducción mecánica del entorno no constituye por sí sola una buena declaración visual. El punto es este. La cuestión no pasa por tener tu cámara en modo ametralladora. ¿Me entendés? Y fotografiar a todo lo que se cruce por ahí. Porque en realidad lo que estás haciendo es simplemente registrar lo que está delante de tu cámara. Pero probablemente ni siquiera haya una intención de comunicar algo, de expresar algo, de dar un mensaje. Ni siquiera se te ocurre una idea para transmitirla. Entonces, de esas cientos de fotos que sacaste de lo mismo, si por ahí hay alguna que parece que está linda o a algunos les gusta, las publicas. O por ejemplo, como hacen algunos, que de algo publican 20 fotos. ¿Cuál les gusta? Entonces, si a muchos les gusta una, esa es la foto que vale. Es como si fuera esto una, no sé, una lotería, ¿viste? Una cosa por el estilo, un sorteo. No es así. No pasa por ese lado. Fíjense por dónde empieza el asunto. La cámara constituye el eslabón final entre la capacidad innata de ver y la capacidad de interpretar y expresar lo que percibimos. Así que la cámara se constituye en este elemento mediador, en este artefacto que es el que nos va a permitir generar la imagen que va a transmitir un mensaje. Pero ojo, es esto que de alguna manera nos saca de esta capacidad innata que tenemos simplemente de ver, de mirar y de registrar eso que está ahí y lo llevamos tipo modo turista o para que los demás vean las mismas cosas que veamos nosotros. Y nos lleva a un plano superior que es el de poder interpretar y representar toda una idea. Esto es mostrar Panamá, una callecita en Panamá Vieja, ¿no? Muy pintoresca, muy turística,
Pero también hay una forma de contar una historia a través de una imagen donde involucramos la Panamá antigua y la Panamá moderna, donde hablamos desde el pasado y nos dirigimos al futuro, donde esas diagonales que van a confluir allá en los rascacielos, en lo que hoy el día es el presente de Panamá, esa tecnología y todo lo que tiene, lo podemos configurar de esta manera, lo podemos transmitir a través de esta idea, de lo antiguo a lo moderno. ¿Estamos? Pero claro, tiene que haber una interpretación que después me permita representar. Y acá aparece el proceso. Hay un proceso que nos va a permitir elaborar nuestra imagen primero acá arriba. Miren, la fotografía cumple con el proceso que llamamos la doble génesis. Eso que vamos a crear, que vamos a inventar, primero nace en nuestra cabeza. Ahí se desarrolla, ahí lo vemos, ahí le damos forma, ahí lo elaboramos bien, le manejamos los detalles y después producimos, fabricamos, inventamos eso para que todo el mundo lo vea. Este es uno de los procesos, ¿no? O es una de las formas en que se entiende la creatividad, la doble génesis. Bueno, en fotografía hacemos lo mismo. ¿Cuál es el proceso que llevamos adelante fotográficamente para crear nuestra imagen? Es este, fíjate. El punto se trata de interpretar, visualizar y representar. Son los 3 pasos fundamentales. Primero, interpretamos. Interpretamos eso que queremos fotografiar. Interpretamos eso que nos llamó la atención para fotografiar. Interpretamos eso que de alguna manera nos parece muy interesante para fotografiar. O interpretamos ese concepto que queremos desarrollar en una imagen. Nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestros modos de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. Evidentemente, hay algo que trabaja en nosotros, que influye en nosotros a la hora de interpretar la realidad que nos rodea, ¿sí? Y una de las cosas que va a operar de una manera muy intensa o muy interesante en esa forma de interpretar la realidad tiene que ver con nuestros modos de pensar, de sentir, con nuestra educación, nuestra formación, nuestra cultura, nuestras experiencias de vida. ¿Está? Todo aquello que nos configura como personas, todo aquello que de alguna manera hace que pensemos de una forma o pensemos de otra, aquello que desarrolla nuestra percepción es lo que nos va a permitir interpretar de una manera o interpretar de otra manera. Muy probablemente la foto que estamos viendo, para algunos es simplemente unas cebollitas ahí que están al lado de un pan y una salsa, pero para los españoles, sobre todo los catalanes, wow, unos calçots asados, riquísimos, esto, ¿ok? Formas de interpretar. ¿Cómo funciona este proceso de interpretación? La realidad física es el mundo que nos rodea, aquello que podemos ver, tocar, oler, sentir. Por eso estamos hablando de que esa realidad física es captada a través de los sentidos. El gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato. Estos 5 sentidos tienen una función básica. Envían información al cerebro. Todo el tiempo hacen eso. ¿Está? Por ejemplo, la vista le manda información al cerebro. La vista, tus ojos, no son cámaras fotográficas ni son cámaras de video. Simplemente son receptores luminosos que mandan información al cerebro. ¿Qué información envían? Color, forma, textura, tamaño, gravedad, perspectiva. ¿Está? Todo un montón de información que el cerebro va a interpretar de alguna manera. ¿Cómo lo va a hacer? Usando componentes biológicos, psíquicos, conocimientos adquiridos, nuestras experiencias. ¿Para qué? Para crear una imagen. El cerebro todo el tiempo está creando imágenes. Cuando vos estás viendo un perro, tus ojos no le dicen al cerebro, estamos viendo un perro. No. Tus ojos le están mandando información del pelo, del color, de la forma que tiene, del tamaño, de la distancia, de un montón de cosas, de sus características que tiene. Y el cerebro, en base a todo el conocimiento que tiene, va a determinar que es un perro. Si el cerebro tiene mucha información con respecto a los perros, puede decirte si es la raza del perro, puede decirte la edad del perro, puede decirte si está sano o no, enfermo. ¿Está? Todo eso va a depender de la información que tiene el cerebro. Cuanto más cantidad de información tenemos, más capacidad tenemos para interpretar.
Cuanto más nos informamos de un lugar donde vamos a ir a fotografiar, o de una persona que vamos a fotografiar, o de algún tema que queremos desarrollar fotográficamente, más capacidad de interpretación. Necesitamos nutrir nuestro cerebro, educarlo, cultivarlo, darle mucha información de todo, para que tenga muchas posibilidades de elaborar interpretaciones. La percepción es la respuesta del cerebro a la información que recibe de los sentidos. ¿Está? ¿Y en qué se basa la percepción? La percepción es un proceso activo por el que interpretamos el mundo exterior a través de los sentidos, en el que intervienen nuestras experiencias y aprendizajes. Todo el tiempo va a estar interviniendo esto. Pero tengamos en cuenta que la realidad dice que la percepción es la que crea la realidad. O sea que, en base a esto, mi percepción no va a ser igual que la tuya ni de la de otro. ¿Por qué? Porque mi realidad está creada por mi percepción y mi percepción está basada en mis conocimientos, mis experiencias de vida, mi cultura, mi información, mi formación, todo ese tipo de cosas. Lo que sí me da la capacidad de poder interpretar es tener una intención. ¿Está? Esta intención es muy interesante porque ahora ya sé lo que al interpretar eso entiendo algo y me doy una idea de lo que quiero decir. O sea que al interpretar, cuando tengo una intención, me permite desarrollar un mensaje. Tengo un mensaje para dar. ¿Por qué? Porque ahora ya entiendo algo de eso y tengo una intención con respecto a eso, expresar algo con respecto a eso. Entonces, no solamente interpretar nos permite desarrollar un mensaje, sino que aparte nos lleva a tomar decisiones. Nos permite tomar decisiones porque en base al mensaje que queremos dar por la intención que tenemos al haber interpretado. Ese es el punto clave. ¿Ok? El poder interpretar el lugar donde estoy, el acto que está pasando, lo que quiero fotografiar, a la persona, a la situación, a lo que sea, el bodegón, lo que vos quieras. El poder interpretar eso, lo que te va a permitir es generar una intención que te lleva a un mensaje que puedas dar. Cuando uno da un mensaje, tiene que tener una intención. O sea, puedes decir, ¿me podés alcanzar tal cosa, por favor? O podés decir, o mira, llevate aquello, o podés decir, tal y cual cosa te va a convenir mucho más que esto. En todo momento hay una intención o de aconsejar, o de pedir, o de dar, de lo que sea. ¿Viste qué pasa con los chicos que muchas veces se los reta porque te dicen, papá, ¿qué? No sé. ¿Y vos qué le decís? ¿Por qué no pensás primero y después me llamás para hablar? O sea, pensá lo que querés decir y después me llamás y hablamos. ¿Ok? Mucha gente hace lo mismo con las fotos. Pum, 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 pum. ¿Y qué querés transmitir? ¿Qué querés decir? No sé. Estaba lindo. Es un problema grave. Entonces, interpretar nos permite tener una intención que nos da un mensaje para poder expresar visualmente. Porque interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Eso que yo estoy fotografiando le doy un significado determinado. Hablo algo particular con respecto a eso. Este túnel que está en el Central Park, cuando me llevaron a conocerlo me pareció hermoso por el tema de su construcción, su decoración, esos mosaicos tan hermosos realmente, adentro está bárbaro. Pero desde ese punto de vista, cuando llegué a esta boca de salida del túnel, yo miraba y digo, wow, qué hermoso que es esto adentro, pero qué diáfano y precioso también está afuera. Esos árboles, esa vegetación, cómo se va el decorado también de afuera. Claro, pero hay que salir. Hay que tomar riesgos. Acá estamos oscuro, bello, pero conocido. Y ahí me causó cierto impacto el tema de las 3 puertas, las 3 salidas, que llevan a una sola, digamos, escalera, pero como que daban 3 puertas. Y los 3 personajes se configuraron justo en este lugar para tenerlos encajados cada uno en una puerta. Y ahí digo, fíjate cómo es esto de que cada uno toma su decisión. Se arriesga a salir, o entra, o se queda, o va, o viene. Pero que el camino de la vida tiene que ver estas matices, estas cosas que por ahí nos gustan, pero nos atan, esclavizan o nos permiten arriesgarnos e ir hacia la luz, hacia la claridad, hacia lo abierto, lo diáfano afuera. Muchas cosas fueron las que pasaron en mi cabeza a la hora de fotografiar y en el momento que quedaron estos 3 personajes ahí, ¡pum!, ahí gatillando lo pensó mucho tiempo. Pero sí me permitía reflexionar. Interpretar.
Interpreto lo que está delante de mis ojos o lo que imagino. Me baso en un concepto que se genera en mi cabeza por los elementos que se integran en el ángulo de cobertura que seleccioné para mirar o por las palabras que estamos hablando. La interpretación aplica a toda estimulación sensorial. O sea que el tema de interpretar algo puede venir o por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco, por lo que huelo, lo que sea. ¿Está? Pero me va a basar en un concepto que se genera en mi cabeza por lo que estoy viendo o por lo que está pasando delante mío. Un ejemplo muy común que le doy a mis alumnos es, por ejemplo, el del accidente de tránsito. O sea, ¿cómo funciona esto? Claro, supongamos que me estoy por encontrar con una persona y me dice: Gustavo, mira, discúlpame que llegué tan tarde, pero wow, hubo un accidente tremendo acá a 2 cuadras, impresionante, gravísimo, no te das una idea. ¿Pero qué pasó? Mirá, un coche rojo chocó a un coche blanco y fue muy grave, muy grave. ¿Pero vos lo viste el accidente? No, pero cuando yo llegué a la esquina ya había ocurrido y vi que el coche rojo tenía el frente roto, golpeado, y el coche blanco estaba golpeado al costado y tumbado, y había vidrios rotos con manchas de sangre, debe haber sido muy grave. Fíjense qué interesante 2 cosas que hizo mi amigo en este ejemplo. Primero, lo que hizo fue concentrarte en aquellos puntos que le llamaban la atención y que su cerebro logró conectar y unir. El coche rojo, donde estaba chocado, el coche blanco, la sangre, los vidrios, todo ese tipo de cosas. Se centró en eso. Y en eso el cerebro lo que hizo fue encontrar ahí una historia y generar un mensaje. ¿Está? Decodificó sobre eso. No sobre todas las otras cosas que había, porque seguramente en esa esquina debe haber habido tiendas, gente, semáforos, cosas, un montón de cuestiones. Solamente se centró en esos puntos que le llamaron la atención a mi amigo. Pero no solamente interpretó eso, sino que después hizo una traducción. Lo que él vio, lo que él pudo dilucidar de eso, interpretar de eso, vino y me lo contó. O sea que hizo una traducción de lo visual a lo oral. Tuvo que ordenarlo en su cabeza para transmitírmelo y contármelo para que yo lo entendiera. Eso hacemos con una foto. Fotografiar es traducir ideas y conceptos a imágenes. Siempre es así. ¿Está? Cuando vos elaborás esa imagen, cuando vos tenés una idea ya de esa imagen, cuando vos conectás las cosas que serían las apropiadas para que transmitan el mensaje con eficacia, con certeza, con contundencia, entonces dejás pocas cosas libradas al azar. ¿Está? Tiene que haber una intención, tiene que haber una interpretación de tu parte para saber qué querés decir con respecto a eso. Porque muy probablemente otro quizás quiera decir otra cosa con respecto a la misma situación o a lo mismo objeto. Porque lo interpretó de una manera diferente, basándose en su experiencia, en su cultura, en su conocimiento, en su formación. Ese es el punto para entender acá. La interpretación es el hecho de que un contenido existente e independiente del intérprete sea traducido a una nueva forma de expresión. O sea que de lo visual lo transmitimos y lo transferimos y lo traducimos a una foto, a una imagen. Interpretar consiste en reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación. Eso que está ahí adelante nuestro y lo estamos viendo o sintiendo con alguno de nuestros sentidos, ¿está? Representa algo en particular. Bueno, ¿qué es lo que representa? Una vez que tenemos esa idea bien clara, pasamos al segundo paso del proceso que sería la visualización. La visualización creativa es una técnica psicológica para alcanzar una condición emocional deseada a través de imaginar una imagen concreta. ¿Está? Es algo que utilizan mucho los actores para entrar en un personaje, para el tema de la representación, ¿no? A pesar de la capacidad para generar imágenes a través de modalidades sensoriales que tenemos nosotros, o sea, a través de poder ver, escuchar o leer cosas por el estilo, podemos crear una imagen. El término de visualización creativa literalmente significa el proceso por el que una persona genera y procesa imágenes mentales específicamente, donde la fantasía es un recurso formidable en esta actividad. O sea, esta capacidad de la visualización creativa es fundamental, por ejemplo, en la ciencia ficción, donde hay que generar algo que no existe, que nunca se vio. ¿Ok? Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad, mirá vos qué interesante esto, tiene la capacidad de generar una imagen, aunque no lo estemos viendo, aunque nunca lo hayamos visto.
de lo que nos imaginamos, de lo que creemos, nuestra fantasía, nuestra imaginación empieza a trabajar. Pero acá es el paso donde me empiezo a imaginar la foto. Me empiezo a imaginar la persona puesta ahí, con una luz que venga de este costado, con un recorte acá atrás, que en el fondo aparezca tal y cual cosa, y eso esté iluminado pero tal parte oscura. Me empiezo a imaginar cómo va a quedar la foto. Sin este paso, realmente es muy difícil. ¿Cómo vas a hacer para crear tu imagen? ¿Dónde vas a poner los flashes? ¿Desde qué punto vas a disparar? ¿Con qué lente vas a trabajar? ¿Qué profundidad de campo vas a usar? ¿Cómo vas a tomar todas tus decisiones si no estás teniendo una idea de cómo querés que quede la foto? Por eso la visualización. Si no visualizas, ¿cómo haces para que después producir la imagen? Prueba y error. Más que prueba y error sería la lotería o sería no sé, la ruleta rusa, sé cualquiera, la que te vaya, ¿viste? Porque, claro, voy tirando flash acá, otro allá, mirá para allá, tirá acá, hago 1500 fotos de distintas cosas, capaz que en alguno la emboco. No es así. Yo interpreté y tengo algo muy concreto para decir con respecto a ese mensaje. Claro, lo que por ahí no sabemos es que la composición tiene un montón de recursos para darnos, para expresarnos. Todo lo que tiene que ver con la gramática fotográfica, todo lo que tiene que ver con el punto de vista, ángulo de toma, distancia focal, profundidad de campo, iluminación selectiva, las figuras retóricas, los estereotipos, hay un montón de cosas, un montón de recursos para ver cómo voy a contar esa historia, cómo voy a transmitir ese mensaje. A veces me plantean el tema de que, Gustavo, ¿toda fotografía tiene que contar una historia? No necesariamente, pero sí toda fotografía tiene que transmitir un mensaje. Eso es fundamental. Un mensaje tenemos que dar. Por eso es importante este proceso. ¿Está? Miren, cuando yo voy al supermercado, porque a veces voy yo al supermercado a comprar las cosas, mi señora por ahí me manda un mensaje y dice, por favor tráeme crema de enjuague. Eso es lo peor, mujeres, entiendan algo, es lo peor que le pueden pedir a un hombre. Crema de enjuague es un universo, es un mundo paralelo al nuestro que no lo comprendemos. Y enorme aparte, gigante. Vos te parás frente a la góndola de todas las cremas de enjuague, la estantería, y son miles. Y no solamente diferentes marcas, diferentes tipos y de la misma marca, cosas parecidas, pero que sirven para rulo, sin rulo, con H, con B, con X, con ceraminas y ceraminas. Bueno, un delirio. Está tremendo. Entonces yo lo que hago es saco mi teléfono, hago una foto y se la mando. Y le pregunto, ¿cuál? Como mi señora sabe que yo soy muy visual, ella me manda en un redondelito así, tac, este. Entonces pongo mi teléfono ahí, está en esta zona, lo busco y acerté. ¿Conté alguna historia en esa foto? No. ¿Tuvo una función poética la fotografía? No. ¿Va a cambiar el mundo? No. ¿Transmitió un mensaje? Sí. Nos comunicamos. ¿Tuvo una utilización funcional la fotografía? Utilitaria, en ese caso. No poética, no expresiva, no transformadora, pero siempre transmite un mensaje. Tenedlo muy en cuenta eso, porque para eso se trata esto. Al ser un lenguaje, comunica, no hay opciones. Entonces, una vez que interpreté y tengo claro lo que quiero decir y ya sé cómo lo voy a decir, ahora vamos a decirlo. Y el punto que queda, ¿cuál es? La representación. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferente naturaleza. O sea que voy a plasmar, voy a fotografiar, voy a generar, a crear una imagen, ¿está?, de una realidad material, de algo que realmente existe, que es concreto, pero lo voy a hacer con símbolos, con signos, lo voy a hacer con cosas de diferente naturaleza. O que de alguna manera de distinto orden. Miren, esta foto, esta imagen representa a mi papá. Su ritual de afeitarse. Él era un ritual el tema de afeitarse, preparar todos los elementos. Yo me acuerdo para estar parado al lado de la puerta del baño cuando era chico y mirarlo en todo su ritual de afeitarse, ¿no? De la brocha en la espuma y pasarse toda la espuma y después agarrar ese aparatito diabólico que era la maquinita de afeitar, que tenía terminantemente prohibido tocarlo y ni mirarlo, mirá, porque mi mamá sabía que si yo agarraba eso me cortaba hasta los huesos. Entonces, nada. Pero verlo eso. Entonces, un día me regalaron esa maquinita de afeitar y bueno, me compré esa brocha y qué sé yo. Y dije, voy a hacer una foto que represente a mi papá. A mi viejito, a mi viejo. ¿Está? Y bueno,
la llevé adelante, la utilicé, distintos recursos, utilicé elementos que de alguna manera, signos o símbolos de diferente naturaleza, pero que representaran algo porque tienen que ver con el asunto. El tema de, claro, central en la composición tenemos la máquina de afeitar, pero tenemos la brocha, tenemos el tema de la espuma, una toalla, las hojitas de afeitar. Lo que está centrado en diagonal y ocupando un lugar preponderante es la máquina de afeitar. O sea, todos los elementos se remiten a eso. Representar. Esa es la parte fundamental. Utilizar los elementos, la estética, la iluminación para representar eso. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían los puntos? Primero, el reconocimiento de los elementos que componen la imagen de manera objetiva. ¿Cuáles son los elementos que voy a colocar ahí? 2. La relación que existe entre esos elementos. ¿Se conectan entre sí? ¿Se refieren a lo mismo? 3. Buscar la alegoría en esa imagen. O sea, la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. ¿Está? O sea, cada una de esas cosas representa en unión con las otras cosas, representa eso que yo quiero establecer, que yo quiero decir. Ahí es donde lo paso por mi filtro, por lo que yo pienso, lo que yo creo, por mi experiencia, por lo que sea. Esta foto que hicimos hace un tiempo atrás para un cliente es queso de oveja. Y bueno, tenía esa foto de esas ovejas en una montaña. Y yo me acuerdo de haber viajado al norte de mi país, acá en Argentina, y ver los puestitos al costado de del camino, de las rutas, de las carreteras, donde te venden el queso, los embutidos, artículos regionales, ¿no? Pan casero, y presentados ahí. Entonces dije, qué bueno que sería armar esto en una composición, que lo armé en mi estudio con un montaje y toda una serie de cosas, representando lo que yo tengo como muy vívido, el queso de oveja o el queso de cabra, ese tipo de cosas. Entonces, en cada una de las fotos lo que hacemos es eso. Interpretamos lo que es, por ejemplo, una tarde caribeña en Santo Domingo, República Dominicana. Miren todo lo que está ocurriendo en esta foto es impresionante y me encantó. O el momento tan especial de parecería un guarda de tren, pero en este momento es un conserje de un hotel. Esto es en Canfranc, ahí en el límite de España con Francia, donde antes estaba la vieja estación, ahora hay un hotel, pero en un momento muy particular. Entonces, una vez que interpreté, una vez que ya visualicé, una vez que ya entendí, tengo un mensaje. Lo importante es que tengo un mensaje. ¿Está? Ahora ya entendí, ahora ya interpreté, ahora ya puedo expresarme de alguna manera. ¿Ok? Tengo un mensaje, muy bien. ¿Cómo lo voy a expresar? Lo tengo que representar. En la representación voy a utilizar signos o símbolos de diferente naturaleza que en su conjunto van a representar algo en determinado, van a significar algo en particular. Bárbaro. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Y acá aparece un punto que es fundamental y que tiene que ver con algo que muchos no lo tienen en cuenta. Pero ¿por qué te voy a decir que es importantísimo esto? Porque tiene que ver con la forma en que podemos atrapar al espectador. ¿Y sabes cómo es? Es a través de esto. Y no hay otra manera, Es a través del impacto visual. Necesito desarrollar una imagen que tenga impacto visual. ¿Para qué? Para parar el scroll. Entendamos que nuestro espectador está así. Y de golpe, para ver esto. ¡Wow! ¡Uy, qué genial! ¡Qué buenísimo! A ver, y ahí quiero entrar a ver. Y ahora la quiero ver con más detalle. Y por ahí de tal manera que quiero ver quién es el autor y qué otras cosas hace. Y ahí enganchamos a nuestro espectador. Ahí nuestro mensaje llega. Ahí eso que fotografiamos y queremos expresar visualmente permite conectar con el sujeto. ¿Está? Entonces, impacto visual. Necesitamos el impacto visual. El impacto visual es un tipo de perturbación que produce todo aquello que afecte a la visualización o cambie el aspecto de un lugar o cosa determinada y tiene como función llamar la atención. Pero mira qué interesante, el impacto visual es un tipo de perturbación. El impacto visual lo que hace es te sacude, te saca de balance, o sea, no es lo habitual, no es lo que ves todo el tiempo.
Es un tipo de imagen que sería muy difícil de verlo, que yo no tengo la capacidad de verla, yo no veo eso. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿En qué manera? ¿Cómo fue? Eso es lo que genera impacto visual. ¿Por qué necesitamos impacto visual, Gustavo? Mi foto, acordate de Cartier-Bresson, de todos aquellos fotógrafos. Los tiempos cambiaron, muchachos. Los tiempos cambiaron. Mira estas fotos. Estas fotos a las cuales hasta les encontraríamos algún problema compositivo, como este palo que sale atrás de la cabeza de la chica, o bueno, esta imagen de todos ahí mirando. ¿Está? Este tipo de imágenes así, esto que hoy en día lo veríamos a toda velocidad, son imágenes de Cartier-Bresson. Claro, muy poco conocidas de él. Hay otras muy buenas, porque Cartier-Bresson fue un excelente fotógrafo. Y un fotógrafo también tenemos que medirlo muchas veces, algún día vamos a hablar de esto, pero de su implicancia en el tiempo, o sea, contra qué cosas se enfrentaba. ¿Cuáles eran sus limitaciones técnicas, tecnológicas, sociales, todo ese tipo de cuestiones? ¿Estamos? Pero los tiempos han cambiado. Hay un ejemplo simple en todo esto. ¿Qué cantidad de fotos podía haber una persona en la época de Cartier-Bresson? 1940, 1950. ¿A qué cantidad de fotos una persona estaba expuesta? O sea, tenía acceso. ¿20 fotos en toda su vida? Y algunos. Había gente que en su vida vio una foto. O a lo sumo vio una o dos fotos, cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque era muy difícil el tema de la fotografía y era muy caro. Y no todo el mundo accedía a eso. Ya década del 50, 60, más que nada, avanzados 60, aparecen las revistas donde puedan verse un poco mejor. Pero no era algo tan habitual. Hoy en día todos son productores de fotografía, no solamente consumidores. Entonces, claro, es muy difícil hoy en día. Hay millones y millones y millones de fotografías por día que compiten por nuestra atención. Antes hablábamos de 20 quizás en toda la vida, mira vos. Entonces, ¿cómo hago para detener a mi espectador si no es con impacto visual? No hay manera. Claro, el impacto visual solo no es muy interesante, porque necesitamos del impacto visual, estamos de acuerdo. Y hay distintas formas de generar impacto visual, ¿está? Pero tengamos en cuenta que el impacto visual solo por sí mismo, ¿estamos?, sirve únicamente para llamar la atención, nada más. Debemos utilizarlo para captar la atención del espectador y de ahí en más que éste lea nuestra historia, encuentre el mensaje que queremos transmitir. No solamente quedarnos en el único e importante tema de llamar la atención. No. El impacto visual es necesario, pero no solamente para llamar la atención y punto, y que después siga la cosa. Ahí es donde necesitamos que nuestra fotografía tenga un contenido. ¿Está? Haya una historia, cuente una historia. Dijimos que hay distintas formas de generar impacto visual. Vamos a ver algunas de ellas. El motivo. Lo que fotografiamos debe ser asombroso, espectacular, llamativo. Muchas veces debemos viajar hasta ese lugar para poder fotografiarlo. Si lo vamos a utilizar como entorno de un retrato o de alguna otra cosa, corremos el riesgo de que compita con nuestro sujeto principal, porque está tan genial ese lugar que llama más la atención. ¿Por qué? Porque el contexto le va a ganar al sujeto principal. El otro tema es que muchos van a poder ir al mismo lugar y utilizar el mismo recurso, o mucha gente lo hace. Es como cuando yo digo, si vas a París, no me hagas la foto de la Torre Eiffel desde el campo de Marte. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque es una foto que ya la han hecho miles de veces. En Google hay millones de fotos así. Buscá la vuelta para hacer algo distinto. Interpretá París. Fíjate a ver París qué tal es y tratá de ver cómo te sentís ahí y por qué y qué cosas te atrapan, te atraen. No vayas solamente como un turista alocado, ¿me entendés? O a llenarte, embotarte de todas las cosas y aturdirte. No. Andá, aprendé, conectá. Quizás termines haciendo una foto en un barcito con un café y unas croissants y de fondo hacia atrás tenés allá en la punta que se ve un poquito de la Torre Eiffel. Y ya está, bárbaro, eso es París. Pero eso es personal. No es una imagen más de las de Google. ¿Está? Entonces el motivo. Porque si vamos a un lugar que ya es recontra conocido y fotografía y famoso, puede llegar a ser una foto más si nos basamos en lo que hacen todos. Vamos a ver otro.
Composiciones atractivas surten efecto a la hora del impacto visual. Jugar con ritmos, líneas, distintos planos, distintos puntos de vista, distancias focales. No tenemos que olvidarnos de su función, que es la de jerarquizar los elementos en el encuadre en función del mensaje. O sea, esa es la función clave de la composición, ¿está? Jerarquizar los elementos en el encuadre en función del mensaje que queremos dar. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuáles son elementos secundarios? ¿Qué puede ser lo atractivo? ¿Cómo le damos cierto impacto a la foto? Pero estamos hablando de un lugar determinado, estamos hablando de Londres, estamos hablando de un lugar específico, ¿está? Otra forma puede ser la iluminación. La iluminación crea los climas adecuados. Si es selectiva, genera un impacto visual por el juego de luces y sombras que produce. Si llama la atención por sí misma, corremos el riesgo de que lo importante de la foto sea la luz y no el mensaje. Transforma los elementos a través del modelado, pero sí tenemos que tener en cuenta que muchas veces esa luz es protagonista de nuestra foto. Pero sí o sí esa luz tiene que contar un mensaje, tiene que contar una historia, tiene que transmitir un mensaje, decir algo acerca de la situación, del sujeto, del protagonista, de lo que sea. La iluminación es un elemento importantísimo y es fundamental para llamar la atención. Es con lo que creamos la obra de arte, nuestro material estético. La edición es un recurso fundamental. Resaltamos los colores a través de saturarlos, pero además podemos recuperar información en imágenes extremas, lo cual las hace muy atractivas. Como en todo el proceso fotográfico, el criterio es fundamental. El buen gusto es algo que podemos adquirir y aplicarlo en el uso de los colores, las formas, los detalles, pero digamos que un buen manejo de la composición, la iluminación, un motivo atractivo y una buena edición pueden ser elementos para llamar la atención. ¿Hay otra forma de llamar la atención, Gustavo? Sí, hay otra forma. Mira esta. La grosería, la transgresión inútil, la falta de respeto, el romper normas de convivencia, todo eso también llama la atención. A mí me parece estúpido eso, me parece tonto. No le encuentro mucho sentido. Hacerlo de esa manera. No, ¿para qué? ¿Está? No tiene sentido. Seamos más inteligentes, seamos sutiles, seamos atractivos y transmitamos nuestro mensaje. Eso es mucho más interesante, es más creativo. ¿Está? Pero se dan cuenta de la importancia de lo que es el impacto visual hoy en día en nuestra foto. Pero lo que decíamos hoy, con el impacto visual como para llamar la atención y nada más, es como tirar fuegos artificiales y punto, se terminó, se acabó. No. Tenemos que ir un poco más allá. Y ahí aparece el tema de la forma y el contenido. Cuando tenemos un contenido, cuando tenemos un mensaje para dar, cuando tenemos un mensaje para expresar, cuando vamos a utilizar esa imagen para contar algo y decir algo, entonces ahí trasciende el hecho de simplemente tener un impacto visual y puede transformarse en un impacto emocional. Produce algo en la gente que está mirando esa imagen. No fue solamente que la detuvo y la trajo por el impacto visual, sino que ahora aparte le transmite cosas. Por eso es lo importante de que cuentes una historia en tu fotografía. Eso es un punto fundamental. En una próxima edición seguramente vamos a estar hablando de la importancia de la forma y el contenido. ¿Está? Lo cual me parece que es algo fundamental. Pero me gustaría que me des tu opinión acerca de qué es lo que te pareció todo esto, qué es lo que pensás, cómo lo ves, si realmente te sirve o no te sirve, si crees que es importante esto de interpretar y cómo y de qué manera, y cómo lo haces. Muchas veces me plantean con respecto a esto el hecho de, pero Gustavo, si tengo que hacer todo ese proceso cada vez que saco una foto, voy a estar media hora para hacer la foto, y quizás más. Primero y principal, no estaría mal, porque vas a hacer una foto con mucho sentido. Y aparte, la productividad no siempre se mide por la cantidad, sino por la calidad. Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Con la práctica uno desarrolla habilidades, ¿está? Y esas habilidades cada vez son mucho más activas, más rápido, más ágiles. Bueno, necesitamos practicar esto de interpretar, visualizar para representar de una manera tal en la cual ¿qué? Podamos ser rápidos a la hora de generar nuestra imagen. Claro, también es importante que tengamos conocimientos con respecto a la iluminación, a la composición, a la edición, ¿para qué? Para ver cómo desarrollamos el impacto visual para atrapar a nuestro espectador. Hoy en día eso es fundamental, importante. Ahora todo el mundo hace cosas. Por eso necesitamos, a través del impacto visual y de una buena historia bien contada, atractiva, atrapar a nuestro espectador.
Vamos a seguir desarrollando esto más adelante. De estas cuestiones de contenido y forma me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir contar una historia y desarrollar una buena composición en nuestra foto con un mensaje bien claro y contundente. Así que bueno, déjame tu opinión. Te pido que si te interesa el material te suscribas, le des a la campanita para que pueda informarte cuando estoy con nuevas publicaciones. Y bueno, cuídate y seguramente nos vamos a estar viendo en una próxima charla de fotografía entre mate y mate. Hasta luego.